Cuando Rodolfo Castel, el millonario que lo tenía todo, irrumpió en el modesto barrio de María Sánchez con su lujosa limusina, desató un torbellino de rumores y envidias, sin sospechar que esa visita cambiaría no solo su vida, sino el destino de todos los que lo rodeaban. Exclamó, mientras el peso de su soledad lo llevaba a buscar en la humilde empleada la clave para redescubrir el sentido de su existencia, desafiando las expectativas de un mundo que lo juzgaba. La mansión Castel se alzaba majestuosa contra el cielo azul de aquella mañana de octubre. El sol apenas comenzaba a filtrarse a través de los ventanales cuando María Sánchez, como cada mañana desde hacía 3 años, cruzaba el umbral de la imponente puerta de servicio. Sus zapatos negros, discretos y cómodos, hacían un suave ruido sobre el mármol italiano del suelo. A sus 28 años, María había aprendido a moverse por aquella casa como una sombra eficiente. Sus manos pequeñas pero firmes conocían cada rincón, cada superficie que requería atención. Su uniforme gris, siempre impecable, contrastaba con la calidez de su mirada y la suave sonrisa que solía adornar su rostro. «Buenos días, señora Carmen», saludó María a la cocinera, una mujer mayor que llevaba más de 2 décadas trabajando para la familia Castel. «Buenos días, María», respondió Carmen, mientras amasaba la masa para el pan que tanto gustaba al señor de la casa. «¿Sabes? El señor Rodolfo no ha dormido bien. Lo escuché paseando por el estudio toda la noche». María asintió, preocupada. Desde hacía algunas semanas había notado cambios sutiles en el comportamiento de su empleador. Rodolfo Castel, de 35 años, parecía estar librando una batalla interna que se reflejaba en sus ojos cansados y su semblante cada vez más distante. «¿Le llevaste ya el desayuno?», preguntó María, mientras comenzaba a organizar sus implementos de limpieza. «Está en su estudio desde el amanecer. Dice que no tiene hambre», suspiró Carmen, sacudiendo la cabeza con una preocupación maternal. María continuó con sus labores cotidianas, pero su mente no dejaba de dar vueltas a la situación. Recordaba claramente el día que comenzó a trabajar en aquella mansión. Rodolfo acababa de perder a su esposa en un accidente, y aunque siempre había sido un hombre reservado, en aquellos días su dolor era palpable, crudo. Sin embargo, con el tiempo, esa herida pareció cicatrizar, dando paso a un hombre enfocado y determinado que había multiplicado el éxito de la empresa familiar. Mientras limpiaba los estantes de la biblioteca contigua al estudio, María escuchó sin querer la voz de Rodolfo. Estaba hablando por teléfono y su tono revelaba una emoción que ella nunca había percibido antes. «No puedo seguir así, Roberto», decía. «Todo esto, esta casa, la empresa, el dinero, ¿de qué sirve? Me estoy ahogando en una vida que ya no sé si quiero vivir». María se quedó inmóvil, el plumero suspendido en el aire, su corazón encogido al escuchar la vulnerabilidad en la voz de aquel hombre que, para el mundo exterior, lo tenía todo. De repente, la puerta del estudio se abrió. Rodolfo Castel apareció en el umbral, su figura alta y elegante enmarcada por la luz de la mañana. Vestía un traje gris oscuro impecable, pero sus ojos revelaban una noche de insomnio. Al ver a María, se detuvo en seco. «Buenos días, María», dijo con una voz que intentaba mantener la compostura. «Buenos días, señor Castel», respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza. Hubo un momento de silencio tenso, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de cambiar. Rodolfo la observó por un instante más largo de lo habitual, como si la estuviera viendo por primera vez. «María», comenzó, y luego pareció dudar. «¿Eres feliz?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. En 3 años de trabajo, nunca habían intercambiado más que saludos cordiales y las instrucciones necesarias para el mantenimiento de la casa. «Señor», respondió ella, insegura de haber escuchado correctamente. «Te he observado durante estos años», continuó él, pasándose una mano por el cabello oscuro. «Siempre sonríes, incluso cuando limpias los baños o ordenas el sótano. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo encuentras satisfacción en lo que muchos considerarían una vida simple?» En los ojos de Rodolfo había una súplica silenciosa, una necesidad genuina de comprender algo que parecía escapársele. María sintió que el aire se volvía más denso. «Señor Castel»,
Yo, comenzó, pero fue interrumpida por el sonido del teléfono del estudio. Rodolfo cerró los ojos por un momento, como si el sonido lo hubiera despertado de un trance. «Discúlpame», murmuró, y regresó a su estudio, dejando a María con el corazón acelerado y 1000 preguntas en la mente. Esa noche, mientras regresaba a su modesto departamento en la periferia de la ciudad, María no podía dejar de pensar en el extraño encuentro. No sabía que ese momento, aparentemente insignificante, sería el catalizador de eventos que cambiarían no solo su vida, sino también la de Rodolfo Castell, de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda. María llegó a la mansión Castell, sacudiendo algunas gotas de lluvia de su cabello. El autobús se había detenido por el mal tiempo, pero aún así era la primera en llegar, como siempre. ¿El señor ya despertó?, preguntó al guardia de seguridad mientras firmaba su entrada. «No ha dormido aquí, señorita María», respondió el hombre, ajustándose la gorra. «Salió anoche en la limusina y no ha regresado». María sintió una punzada de preocupación. En 3 años, Rodolfo Castell nunca había alterado su rutina de esa manera. Siempre estaba en casa, en su estudio, trabajando hasta altas horas de la noche. La mansión parecía más silenciosa que de costumbre. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras se dirigía a la cocina. Carmen ya estaba allí, preparando el desayuno que nadie comería. «Buenos días, señora Carmen», saludó María, dejando su bolso en el perchero. «Ay, niña», suspiró la cocinera, dejando de lado la masa que amasaba. «Algo está pasando con el señor. Anoche lo vi salir como alma que lleva el diablo, ni siquiera llevaba corbata, ¿te imaginas?». María recordó la conversación que había escuchado el día anterior, las palabras de Rodolfo resonando en su mente. «Me estoy ahogando en una vida que ya no sé si quiero vivir». El timbre del teléfono de la cocina interrumpió sus pensamientos. Carmen se apresuró a contestar. «¿Residencia Castell?» «Sí, señor». «Por supuesto, señor. ¿Está seguro?». «Como usted diga». La cocinera colgó el teléfono con una expresión de desconcierto en su rostro arrugado. «¿Era el señor?», preguntó María mientras se ponía el delantal. «Sí», respondió Carmen, sentándose pesadamente en una silla. «Dice que no vendrá en todo el día y quiere que, cuando termines tus labores, vayas a su oficina en el centro. Dice que es importante». María sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿A la oficina? Pero yo nunca». «Lo sé, niña», interrumpió Carmen. «En 15 años jamás había pedido que una empleada doméstica fuera a las oficinas centrales. Algo está pasando con el señor Rodolfo». Las horas siguientes transcurrieron en una nebulosa de inquietud. María realizó sus tareas mecánicamente, su mente divagando entre 1000 posibilidades. ¿Habría hecho algo mal? ¿La conversación de ayer tendría algo que ver? A las 5 de la tarde, después de terminar con sus labores, María se encontró frente al imponente edificio de Castell Technologies en el corazón financiero de la ciudad. Sus 30 pisos de cristal y acero se elevaban hacia el cielo como una aguja brillante. En la recepción, una mujer elegante la miró de arriba abajo cuando mencionó su nombre. «María Sánchez». «Sí, el señor Castell la está esperando. Piso 30». El ascensor de cristal la elevó suavemente mientras su estómago se retorcía de nervios. Las personas que subían y bajaban la miraban con curiosidad, su uniforme gris contrastando marcadamente con los trajes ejecutivos que la rodeaban. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, María se encontró en un espacio amplio y luminoso. Una segunda recepcionista, igual de elegante que la primera, la condujo hacia una puerta de roble macizo. «Puede pasar», indicó la mujer después de anunciarla por el intercomunicador. Rodolfo Castell estaba de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Se había quitado el saco y tenía las mangas de la camisa remangadas. Parecía diferente al hombre que María conocía de la mansión. «María», dijo él, volviéndose, «gracias por venir». «Señor Castell», respondió ella, manteniéndose cerca de la puerta. «¿Hice algo mal?». Él sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Al contrario, ayer me hiciste darme cuenta de algo importante». Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta. «He estado revisando tu expediente. 3 años de trabajo impecable, nunca una queja,
nunca un retraso y siempre con una sonrisa. María se removió, incómoda, no acostumbrada a los elogios. «Ayer te pregunté si eras feliz», continuó él. «No me respondiste, pero no fue necesario. Lo veo cada día en tu forma de trabajar, en tu trato con los demás». Se pasó una mano por el cabello, un gesto que María había notado que hacía cuando estaba nervioso. «Necesito tu ayuda, María», dijo finalmente, no como empleada doméstica, sino como alguien que parece haber encontrado algo que yo he perdido. «No entiendo, señor», dijo ella confundida. Rodolfo se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Quiero ver el mundo a través de tus ojos. Quiero entender cómo encuentras satisfacción en las cosas simples. Y para eso, necesito que me permitas visitar tu casa». María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Mi casa?» «Sé que es una petición extraña», admitió él. «Probablemente pienses que me he vuelto loco. Tal vez lo esté. Pero desde que mi esposa murió, me he encerrado en un mundo de números, contratos y reuniones. He construido un imperio, pero he perdido la capacidad de sentir verdadera alegría». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «No es una orden, María, es una petición. Y si aceptas, quiero que sea en tus términos. Tú decides cuándo y cómo». María miró por la ventana. Desde esa altura, su barrio en la periferia ni siquiera se alcanzaba a ver. Era como si perteneciera a otro mundo completamente diferente. «Señor Castell, usted está acostumbrado». «Eso es exactamente lo que necesito», interrumpió él, con una intensidad que la sorprendió. «Necesito ver una realidad diferente a la mía. Necesito recordar que hay más en la vida que balances de cuentas y valores de acciones». El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. «El domingo», dijo María finalmente. «Los domingos cocino arroz con pollo y veo películas viejas en la televisión». Por primera vez en mucho tiempo, María vio una chispa de vida real en los ojos de Rodolfo Castell. «El domingo será», confirmó él, y por un momento pareció más joven, más vulnerable. «Gracias, María». Mientras el ascensor la devolvía a la planta baja, María se preguntó en qué se estaba metiendo. Su mundo sencillo estaba a punto de colisionar con el de Rodolfo Castell, y las consecuencias de ese encuentro eran imposibles de predecir. Lo que no sabía era que esa decisión desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino las de todos los que los rodeaban. El domingo amaneció con un sol tímido que apenas se asomaba entre las nubes. María se despertó más temprano de lo habitual, con un nudo de nervios en el estómago. Observó su pequeño departamento con ojos críticos, las paredes recién pintadas de un suave color durazno, los muebles modestos pero limpios, las cortinas de algodón que ella misma había cosido. «Es lo que soy», murmuró para sí misma mientras preparaba el café. No había nada que ocultar, nada de que avergonzarse. A las 10 de la mañana, comenzó a preparar el arroz con pollo que había prometido. El aroma de las especias llenó el pequeño espacio, mezclándose con el del café recién hecho. Su vecina, doña Lupe, asomó la cabeza por la ventana que daba al pasillo común. «Qué rico huele, María. ¿Esperas visita?» María dudó un momento antes de responder. «Sí, doña Lupe, un conocido del trabajo». La mañana avanzó lentamente. A la 1 de la tarde el timbre sonó. María se alisó el vestido sencillo que había elegido y respiró profundo antes de abrir la puerta. Rodolfo Castell estaba allí, vestido con unos jeans y una camisa azul clara que lo hacían parecer más joven. En sus manos sostenía una bolsa de pan recién horneado. «Espero no llegar muy temprano», dijo con una sonrisa nerviosa que María nunca le había visto en la mansión. «No, está perfecto», respondió ella, haciéndose a un lado para dejarlo pasar. «Adelante, señor Castell». «Rodolfo», corrigió él suavemente. «Hoy no soy tu jefe, María. Solo soy alguien que quiere aprender». El contraste entre Rodolfo y el entorno era notable. Su figura alta apenas cabía en el pequeño espacio, y sus zapatos italianos desentonaban con el piso de cerámica económica. Sin embargo, había algo en su mirada que transmitía un genuino interés, una humildad que María nunca había visto en él. «Huele maravilloso», comentó, respirando profundamente.
Hace años que no huelo algo así. Me recuerda a los domingos en casa de mi abuela. María lo invitó a sentarse en la pequeña mesa del comedor, donde había dispuesto 2 platos sencillos y vasos de cristal que, aunque no hacían juego, estaban impecablemente limpios. «Por favor, siéntese, Rodolfo», dijo, todavía incómoda con la familiaridad, mientras servía el arroz con pollo. El sonido de niños jugando en la calle se colaba por la ventana, mezclándose con la música de algún vecino y el ladrido ocasional de un perro. «Esta es la sinfonía de mi barrio», comentó María con una pequeña sonrisa, muy diferente al silencio de la mansión. Rodolfo tomó el primer bocado y cerró los ojos. Esto es increíble, María. ¿Dónde aprendiste a cocinar así?» «De mi madre», respondió ella, sentándose frente a él. «Siempre dice que la comida sabe mejor cuando se cocina con amor». La conversación fluyó sorprendentemente fácil. Rodolfo le contó sobre su abuela, una mujer que había criado sola a 3 hijos y que nunca perdió la sonrisa a pesar de las dificultades. María compartió historias de su infancia, de cómo había aprendido a encontrar belleza en las cosas simples. De repente, un estruendo de voces emocionadas llegó desde la calle. Los niños del barrio habían descubierto la limusina estacionada frente al edificio. «Lo siento», se disculpó Rodolfo, avergonzado. «Debí haber venido en un auto más discreto». «No se preocupe», sonrió María. «Para mañana tendrán una nueva historia que contar en la escuela». Mientras compartían el postre, un flan casero que María había preparado, Rodolfo observaba cada detalle del departamento. Las fotografías familiares en la pared, los pequeños adornos hechos a mano, la planta de sábila en la ventana. «¿Sabes qué es lo más extraño?» «María», dijo, «me siento más cómodo aquí que en mi propia mansión». «A veces», respondió ella, pensativa, «los espacios pequeños nos obligan a estar más cerca de lo que realmente importa». Las horas pasaron sin que lo notaran. El sol de la tarde pintaba sombras doradas en las paredes cuando Rodolfo finalmente se levantó para marcharse. «Gracias», dijo, parado en la puerta, «no solo por la comida, sino por mostrarme que la vida puede ser rica de maneras que no tienen nada que ver con el dinero». María sintió una calidez en el pecho, comprendiendo que algo había cambiado fundamentalmente en su relación de empleador-empleada. «Rodolfo», añadió él antes de salir, ¿podría volver otro día? Hay tanto que quiero aprender». Ella lo miró a los ojos, encontrando en ellos una sinceridad que la conmovió. «Los domingos siempre cocino de más», respondió con una sonrisa. Mientras la limusina se alejaba, los vecinos comenzaron a salir de sus casas, curiosos y especulando. María cerró la puerta de su departamento y se apoyó contra ella, consciente de que su vida tranquila estaba a punto de volverse mucho más complicada. Lo que no sabía era que esa tarde de domingo había plantado las semillas de un cambio que afectaría no solo sus vidas, sino las de toda la comunidad que la rodeaba. El eco de la visita de Rodolfo Castel al humilde departamento de María Sánchez resonó como un trueno en su barrio y en la mansión, desatando susurros que pronto se convirtieron en un torbellino de especulaciones. Mientras María continuaba con sus labores diarias, la sensación de que algo fundamental había cambiado la perseguía, como si el sencillo acto de abrirle la puerta de su hogar a Rodolfo hubiera roto una barrera invisible entre sus mundos. Pero con ese cambio venían también las miradas, los rumores y las primeras señales de resistencia de aquellos que no podían aceptar que un millonario y una empleada doméstica cruzaran sus caminos de una manera tan inesperada. El lunes siguiente a la visita de Rodolfo, la rutina en la mansión Castel parecía igual que siempre, pero había una electricidad sutil en el aire, una tensión que María podía percibir mientras realizaba sus labores habituales. Los empleados intercambiaban miradas rápidas y las conversaciones se detenían abruptamente cuando ella entraba en una habitación. En la cocina, Carmen, la cocinera, preparaba el almuerzo con su habitual dedicación, pero no podía contener su curiosidad. «¿Es cierto lo que dicen, niña?», preguntó Carmen mientras cortaba cebollas, sus ojos brillando con una mezcla de incredulidad y entusiasmo. «¿El señor Rodolfo estuvo en tu casa ayer?». María sintió un calor subirle a las mejillas mientras limpiaba los cristales de la cocina.
Sí, vino a almorzar, respondió con calma, tratando de restarle importancia. Virgen Santa, exclamó Carmen, dejando caer la cuchara de madera. En 30 años trabajando para familias ricas, jamás había oído algo así. ¿Y qué tal se portó? Como cualquier persona normal, respondió María, recordando la naturalidad con la que Rodolfo se había adaptado a su modesto entorno. Comió arroz con pollo y conversamos. El sonido de pasos interrumpió su conversación. Roberto, el asistente personal de Rodolfo, entró en la cocina con su habitual expresión seria. María, dijo, ajustándose las gafas, el señor Castel solicita tu presencia en el estudio. El corazón de María dio un vuelco. ¿Habría hecho algo mal? ¿Se habría arrepentido Rodolfo de la visita? Con paso inseguro, se dirigió al estudio. Aquel espacio que siempre le había parecido intimidante, con sus paredes cubiertas de libros antiguos y muebles de caoba. Rodolfo estaba sentado tras su escritorio, revisando unos documentos. Al verla entrar, levantó la vista y sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. María, pasa, por favor, dijo, señalando una silla frente a él. ¿Te importa si conversamos un momento? Por supuesto que no, señor. Rodolfo, se corrigió ella, recordando su petición del día anterior. Rodolfo se levantó, sirviendo 2 tazas de café de una cafetera en la esquina del estudio. Le ofreció una a María, quien la aceptó con manos temblorosas. He estado pensando mucho sobre ayer, comenzó él, sentándose en la silla junto a ella, no detrás del escritorio, eliminando la barrera física entre ellos. Cuando mi esposa murió, perdí más que a mi compañera. Perdí mi conexión con la vida real. Me sumergí en el trabajo, en los números, en las adquisiciones y fusiones. Construí este imperio pensando que eso llenaría el vacío, pero hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero algunas veces, las cosas más valiosas no tienen precio, completó María suavemente, sus ojos fijos en la taza de café. Rodolfo la miró sorprendido. Exactamente. Ayer, en tu casa, por primera vez en años me sentí vivo. Real. No era el CEO de Castel Technologies, ni el millonario, ni el viudo. Era solo yo. María observó su taza, pensativa. A veces necesitamos alejarnos de todo lo que creemos ser para encontrar quiénes somos realmente, dijo, sus palabras cargadas de una sabiduría que venía de años de lucha y resiliencia. Rodolfo asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. Tengo una propuesta que hacerte, María, dijo, su voz ganando intensidad. Ella contuvo la respiración, esperando. Quiero aprender más, no solo sobre tu vida, sino sobre todas las personas que trabajan aquí, sus historias, sus luchas, sus sueños. He vivido en una burbuja de cristal, alejado de la realidad que me rodea. Necesito tu ayuda para cambiar eso. ¿Mi ayuda?, preguntó María confundida. No entiendo cómo podría. Quiero que me ayudes a conocer a cada persona que trabaja en esta casa, interrumpió él. Y no solo eso, quiero conocer tu comunidad, el barrio donde vives, las personas que lo habitan. Quiero entender sus vidas, sus desafíos. María lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Señor Castel, Rodolfo, ¿por qué yo? Hay personas más capacitadas, consultores, expertos en desarrollo comunitario. Porque tú eres real, respondió él sin dudar. No tienes una agenda oculta, no buscas impresionarme. Eres auténtica, y eso es exactamente lo que necesito. El silencio se extendió entre ellos, lleno de posibilidades y también de riesgos. No será fácil, advirtió María. Mi mundo es muy diferente al suyo. La gente podría malinterpretar sus intenciones. Lo sé, asintió él, pero estoy dispuesto a correr ese riesgo. ¿Me ayudarás? María miró por la ventana del estudio. Desde allí podía ver los jardines perfectamente cuidados de la mansión, tan diferentes a las calles sin pavimentar de su barrio. Con una condición, dijo finalmente. Tiene que ser gradual y discreto. No quiero que nadie piense que estoy aprovechándome de esta situación. Rodolfo sonrió, una sonrisa que llegó hasta sus ojos. Por supuesto, seguiremos tu ritmo. En ese momento, el intercomunicador sonó. La voz de Roberto,
anunció una llamada urgente de Nueva York. El deber llama, suspiró Rodolfo, levantándose. Pero María, gracias por mostrarme que hay otro mundo más allá de estas paredes. Mientras María regresaba a sus labores, sentía que acababa de aceptar una responsabilidad enorme. No solo estaba ayudando a Rodolfo Castell a reconectarse con la vida real, también estaba abriendo una puerta entre dos mundos que hasta ahora habían existido en paralelo, sin tocarse. La noticia de las visitas de Rodolfo a la casa de María se extendió como pólvora. Los susurros comenzaron primero en los pasillos de la mansión, luego en las calles del vecindario, y finalmente llegaron a los círculos empresariales de la ciudad. Una mañana, mientras María limpiaba el comedor principal, escuchó sin querer una conversación entre Roberto y Carmen en la cocina. «Te digo que algo no está bien», decía Roberto en voz baja. «El señor Castell ha estado actuando de manera extraña. Canceló 3 reuniones importantes la semana pasada para ir a no sé qué proyecto comunitario». «¿Y eso qué tiene de malo?», respondió Carmen. «Por primera vez en años lo veo sonreír de verdad. El problema es que la junta directiva está preocupada. Un CEO no puede andar mezclándose con... Bueno, ya sabes», dijo Roberto, su voz cargada de incomodidad. María sintió que el estómago se le retorcía. Sabía que, ya sabes, se refería a gente como ella, como sus vecinos. El timbre de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Desde su posición, María pudo ver a Victoria Montero, la elegante viuda de uno de los socios más antiguos de la empresa, entrando al vestíbulo. «¿Dónde está Rodolfo?», preguntó Victoria, quitándose los guantes de cuero con un gesto teatral. «Necesito hablar con él urgentemente». María continuó con su labor, intentando pasar desapercibida, pero Victoria la notó. «Ah, tú debes ser María», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído mucho sobre ti últimamente». Antes de que María pudiera responder, Rodolfo apareció en lo alto de la escalera. «Victoria», saludó, su voz notablemente más fría que de costumbre. «No te esperaba». «Claramente», respondió ella, lanzando una mirada significativa hacia María. «¿Podemos hablar en privado?». Rodolfo asintió, pero antes de seguir a Victoria hacia el estudio, se detuvo junto a María. «¿Nos vemos el domingo?», preguntó en voz baja. «Prometiste enseñarme a hacer esas empanadas que mencionaste». María asintió, consciente de la mirada penetrante de Victoria sobre ellos. Una vez en el estudio, la voz de Victoria se elevó lo suficiente para que María, que ahora limpiaba el pasillo, pudiera escuchar fragmentos de la conversación. «¿Te has vuelto loco, Rodolfo? ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo? Tu padre debe estar revolcándose en su tumba». «Mi padre está muerto, Victoria», respondió Rodolfo con calma, «y yo estoy intentando vivir». «¿Vivir? ¿Es así como llamas a esto? ¿A mezclarte con la servidumbre? ¿A visitar barrios marginales?», replicó Victoria, su voz cargada de desdén. «No son marginales». La voz de Rodolfo adquirió un tono de advertencia. «Son personas trabajadoras que merecen respeto». «Por Dios, Rodolfo», soltó Victoria, con una risa sin humor. «Suenas como un idealista adolescente. Tienes responsabilidades, una imagen que mantener. ¿Qué crees que dirán los accionistas cuando se enteren de que su CEO está jugando al Robin Hood?». María se alejó, no queriendo escuchar más. Su corazón latía con fuerza mientras guardaba sus implementos de limpieza. Tal vez todo esto había sido un error. Tal vez algunos mundos simplemente no estaban destinados a mezclarse. Esa tarde, mientras esperaba el autobús para volver a casa, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Victoria. «Sube», ordenó. «Necesitamos hablar». María dudó, pero algo en la expresión de Victoria le dijo que no era una sugerencia. Una vez dentro del lujoso vehículo, el silencio se extendió por varios minutos mientras atravesaban la ciudad. «Seré directa», dijo finalmente Victoria. «No sé qué tipo de influencia crees que tienes sobre Rodolfo, pero esto tiene que terminar». «Señora Montero, yo no». «Rodolfo está pasando por un momento difícil», interrumpió Victoria. «Está vulnerable, confundido, y tú, consciente o inconscientemente, te estás aprovechando de eso». María sintió que la sangre le hervía. «¿Se equivoca? Yo nunca».
¿Cuánto?, preguntó Victoria abruptamente. ¿Perdón? ¿Cuánto quieres para alejarte? Pon tu precio, será nuestro secreto. María sintió que le faltaba el aire. Deténgase, pidió con voz temblorosa. Quiero bajarme. Piénsalo, insistió Victoria mientras el auto se detenía. Todos tenemos un precio, y es mejor terminar esto ahora antes de que alguien salga lastimado. Esa noche en su pequeño departamento, María no pudo dormir. Las palabras de Victoria resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos de las conversaciones con Rodolfo, las risas compartidas, los momentos de honestidad. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Siguen en pie las empanadas del domingo? R. María miró el mensaje durante largo rato, consciente de que su respuesta podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. La mañana del domingo llegó envuelta en nubes grises. María observaba por la ventana de su departamento mientras amasaba la harina para las empanadas, sus manos trabajando mecánicamente, pero su mente repitiendo las palabras de Victoria Montero. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Rodolfo. ¿Necesitas que lleve algo? María sonrió a pesar de su preocupación. Solo venga preparado para ensuciarse las manos con harina, respondió. A las 11 en punto, el rumor familiar de la limusina se escuchó en la calle. Esta vez, sin embargo, Rodolfo descendió del auto con una expresión tensa que María nunca le había visto antes. «Buenos días», saludó ella al abrir la puerta. «¿Está todo bien?» Rodolfo entró, llevando una botella de vino y un delantal nuevo. «María, necesitamos hablar». Se sentaron en la pequeña sala, el aroma de la cebolla sofrita flotando desde la cocina. Rodolfo se pasó una mano por el cabello, un gesto que María había aprendido a asociar con sus momentos de inquietud. «Victoria me contó sobre su conversación», dijo finalmente, «sobre la oferta que te hizo». María sintió que el corazón le daba un vuelco. «Yo no». «Lo sé», interrumpió él suavemente. «Sé que no aceptarías, pero su intervención me hizo darme cuenta de algo importante». Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle donde algunos niños jugaban fútbol, ajenos a la tensión que se vivía en el pequeño departamento. «Toda mi vida he vivido según las expectativas de otros», continuó. «Mi padre quería un heredero para su imperio. La sociedad espera cierto comportamiento de alguien en mi posición. Incluso Victoria y la junta directiva tienen sus propias ideas sobre cómo debería actuar». Se volvió hacia María, sus ojos brillando con una determinación que ella no había visto antes. «Pero aquí, en este barrio, en tu casa, por primera vez estoy siendo yo mismo y no quiero renunciar a eso». María se levantó también, acercándose a la cocina para revisar las cebollas. Necesitaba mantener las manos ocupadas. «La gente habla», dijo suavemente. «En el barrio, en la mansión, todos tienen teorías sobre por qué viene aquí». «¿Y a ti te importa lo que digan?», preguntó él siguiéndola. María se detuvo, la cuchara de madera suspendida sobre la sartén. «Me importa que esto pueda afectar su reputación, su empresa». Rodolfo se acercó, manteniendo una distancia respetuosa, pero cercana. «¿Sabes por qué realmente vengo aquí?», dijo, su voz baja pero firme. Ella negó con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza, anticipando la respuesta. «Porque aquí encuentro paz. Porque cuando estoy sentado en tu mesa comiendo lo que preparas, escuchando tus historias, todo tiene sentido. No hay pretensiones, no hay agendas ocultas». Se puso el delantal que había traído, un gesto simple que simbolizaba mucho más que la disposición para cocinar. «Entonces, ¿vamos a hacer esas empanadas o no?». La tensión se disipó gradualmente mientras trabajaban juntos en la cocina. Rodolfo resultó ser sorprendentemente hábil con la masa, aunque su técnica para cerrar las empanadas necesitaba práctica. «Mi abuela estaría horrorizada», rió, mostrando una empanada particularmente deforme. «Ella siempre decía que la comida debe ser tan hermosa como sabrosa». «La práctica hace al maestro», respondió María, demostrándole nuevamente cómo sellar los bordes. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por su brazo. Mientras las empanadas se horneaban, se sentaron en la pequeña sala con 2 tazas de café, el aroma de la masa horneada llenando el ambiente, creando una atmósfera de calidez
que contrastaba con la lluvia que había comenzado a caer afuera. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Rodolfo, después de un momento de silencio cómodo. María asintió, aunque su corazón dio un vuelco. «¿Por qué sigues trabajando como empleada doméstica? Eres inteligente, capaz, podrías hacer mucho más». La pregunta la tomó por sorpresa. Se tomó un momento para responder, organizando sus pensamientos. «No me avergüenzo de mi trabajo», dijo finalmente. «Cada día, cuando limpio su casa, cuando cocino, cuando ordeno, sé que estoy haciendo algo necesario y valioso. No todos los trabajos tienen que ser grandiosos para ser importantes». Rodolfo la miró con una mezcla de admiración y algo más que María no se atrevía a nombrar. «Esa es otra lección que he aprendido de ti», dijo suavemente. «No está en lo que haces, sino en cómo lo haces». El temporizador del horno sonó, rompiendo el momento. Mientras María sacaba las empanadas, Rodolfo recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. «La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para mañana», dijo después de colgar. «Aparentemente, hay preocupaciones sobre mi comportamiento errático de las últimas semanas». María sintió que el estómago se le retorcía. «Lo siento, todo esto es mi culpa». «No», interrumpió él, firmemente. «Es hora de que algunos cambios ocurran en Castel Technologies, y tú me has dado el valor para hacerlos». Lo que María no sabía era que esa reunión de la junta directiva desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la determinación de Rodolfo, sino también la fuerza del vínculo que habían formado. La transformación que habían iniciado juntos estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba, y las consecuencias de sus decisiones resonarían mucho más allá de los muros de la mansión. La noticia de las visitas de Rodolfo Castel al humilde barrio de María Sánchez se había extendido como un incendio, encendiendo rumores que resonaban desde los pasillos de la mansión hasta los círculos empresariales de la ciudad. Cada mirada, cada susurro, cargaba un peso que María sentía cada vez más, como si su sencilla existencia estuviera siendo examinada bajo un microscopio. Pero lo que realmente la inquietaba no era la curiosidad de los demás, sino la creciente certeza de que su conexión con Rodolfo estaba desencadenando fuerzas que ninguno de los dos podía controlar completamente. La mansión, con su opulencia y sus secretos, se había convertido en un escenario de tensiones que amenazaban con desbordarse. Esa mañana, mientras María limpiaba el comedor principal, escuchó sin querer una conversación entre Roberto y Carmen en la cocina. «Te digo que algo no está bien», decía Roberto en voz baja, su tono cargado de preocupación. «El señor Castel ha estado actuando de manera extraña. Canceló 3 reuniones importantes la semana pasada para ir a no sé qué proyecto comunitario». Carmen, siempre protectora de Rodolfo, respondió con firmeza: «¿Y eso qué tiene de malo? Por primera vez en años, lo veo sonreír de verdad». «El problema es que la junta directiva está preocupada», replicó Roberto. «Un CEO no puede andar mezclándose con... bueno, ya sabes». María sintió que el estómago se le retorcía. Sabía que, ya sabes, se refería a gente como ella, como sus vecinos. El comentario, aunque no dirigido a ella, le dolió profundamente, recordándole la brecha entre su mundo y el de Rodolfo. Intentó concentrarse en su tarea, puliendo los candelabros de cristal con movimientos precisos, pero su mente estaba en otra parte. El timbre de la puerta principal resonó, interrumpiendo sus pensamientos. Desde su posición, María pudo ver a Victoria Montero, la elegante viuda de uno de los socios más antiguos de Castel Technologies, entrando al vestíbulo con pasos seguros. «¿Dónde está Rodolfo?», preguntó Victoria, quitándose los guantes de cuero con un gesto teatral. «Necesito hablar con él, urgentemente». María continuó con su labor, intentando pasar desapercibida, pero Victoria la notó. «Ah, tú debes ser María», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «He oído mucho sobre ti últimamente». Antes de que María pudiera responder, Rodolfo apareció en lo alto de la escalera. «Victoria», saludó, su voz notablemente más fría que de costumbre. «No te esperaba». «Claramente», respondió ella, lanzando una mirada significativa hacia María. «¿Podemos hablar en privado?».
Rodolfo asintió, pero antes de seguir a Victoria hacia el estudio, se detuvo junto a María. ¿Nos vemos el domingo?, preguntó en voz baja. Prometiste enseñarme a hacer esas empanadas que mencionaste. María asintió, consciente de la mirada penetrante de Victoria sobre ellos. Una vez en el estudio, la voz de Victoria se elevó lo suficiente para que María, que ahora limpiaba el pasillo, pudiera escuchar fragmentos de la conversación. ¿Te has vuelto loco, Rodolfo? ¿Tienes idea de lo que la gente está diciendo? Tu padre debe estar revolcándose en su tumba. Mi padre está muerto, Victoria, respondió Rodolfo con calma. Y yo estoy intentando vivir. ¿Vivir? ¿Es así como llamas a esto? ¿A mezclarte con la servidumbre? ¿A visitar barrios marginales?, replicó Victoria, su voz cargada de desdén. No son marginales. La voz de Rodolfo adquirió un tono de advertencia. Son personas trabajadoras que merecen respeto. Por Dios, Rodolfo, soltó Victoria con una risa sin humor. Suenas como un idealista adolescente. Tienes responsabilidades, una imagen que mantener. ¿Qué crees que dirán los accionistas cuando se enteren de que su CEO está jugando al Robin Hood? María se alejó, no queriendo escuchar más. Su corazón latía con fuerza mientras guardaba sus implementos de limpieza. Tal vez todo esto había sido un error. Tal vez algunos mundos simplemente no estaban destinados a mezclarse. La conversación de Victoria y Rodolfo le había dejado una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Y si sus intenciones, por muy puras que fueran, estaban poniendo en riesgo la posición de Rodolfo, y si ella, sin querer, estaba contribuyendo a su caída, esa tarde, mientras esperaba el autobús para volver a casa, un auto negro se detuvo frente a ella. La ventanilla bajó, revelando el rostro de Victoria. «Sube», ordenó. «Necesitamos hablar». María dudó, pero algo en la expresión de Victoria le dijo que no era una sugerencia. Una vez dentro del lujoso vehículo, el silencio se extendió por varios minutos mientras atravesaban la ciudad. «Seré directa», dijo finalmente Victoria. «No sé qué tipo de influencia crees que tienes sobre Rodolfo, pero esto tiene que terminar». «Señora Montero, yo no», comenzó María, pero Victoria la interrumpió. «Rodolfo está pasando por un momento difícil. Está vulnerable, confundido, y tú, consciente o inconscientemente, te estás aprovechando de eso». María sintió que la sangre le hervía. «¿Se equivoca? Yo nunca». «¿Cuánto?», preguntó Victoria abruptamente. «¿Perdón? ¿Cuánto quieres para alejarte? Pon tu precio, será nuestro secreto». María sintió que le faltaba el aire. «Deténgase», pidió con voz temblorosa. «Quiero bajarme». «Piénsalo», insistió Victoria, mientras el auto se detenía. «Todos tenemos un precio, y es mejor terminar esto ahora antes de que alguien salga lastimado». María salió del auto, sus manos temblando mientras caminaba hacia la parada del autobús. Las palabras de Victoria resonaban en su mente, una mezcla de desprecio y amenaza que la hacía cuestionarse todo. ¿Realmente estaba causando daño a Rodolfo? ¿Era su presencia en su vida un error? Esa noche, en su pequeño departamento, María no pudo dormir. Las palabras de Victoria se mezclaban con los recuerdos de las conversaciones con Rodolfo, las risas compartidas, los momentos de honestidad. Su teléfono vibró con un mensaje. «¿Siguen en pie las empanadas del domingo? R». María miró el mensaje durante largo rato, consciente de que su respuesta podría cambiar el curso de muchas vidas, incluida la suya. Finalmente, respondió: «Solo venga preparado para ensuciarse las manos con harina». No estaba segura de por qué había aceptado, pero algo en su interior le decía que no podía rendirse tan fácilmente. La mañana del domingo llegó envuelta en nubes grises. María observaba por la ventana de su departamento mientras amasaba la harina para las empanadas, sus manos trabajando mecánicamente, pero su mente repitiendo las palabras de Victoria Montero. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Rodolfo. «¿Necesitas que lleve algo?». María sonrió a pesar de su preocupación. «Solo venga preparado para ensuciarse las manos con harina», respondió. A las 11 en punto, el rumor familiar de la limusina se escuchó en la calle. Rodolfo descendió del auto con una expresión tensa que María nunca le había visto antes. «Buenos días»,
saludó ella al abrir la puerta. ¿Está todo bien? Rodolfo entró, llevando una botella de vino y un delantal nuevo. María, necesitamos hablar. Se sentaron en la pequeña sala, el aroma de la cebolla sofrita flotando desde la cocina. Rodolfo se pasó una mano por el cabello, un gesto que María asociaba con sus momentos de inquietud. Victoria me contó sobre su conversación, dijo finalmente, sobre la oferta que te hizo. María sintió que el corazón le daba un vuelco. Yo no. Lo sé, interrumpió él suavemente. Sé que no aceptarías, pero su intervención me hizo darme cuenta de algo importante. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la calle donde algunos niños jugaban fútbol, ajenos a la tensión que se vivía en el pequeño departamento. Toda mi vida he vivido según las expectativas de otros, continuó. Mi padre quería un heredero para su imperio. La sociedad espera cierto comportamiento de alguien en mi posición. Incluso Victoria y la junta directiva tienen sus propias ideas sobre cómo debería actuar. Se volvió hacia María, sus ojos brillando con una determinación que ella no había visto antes. Pero aquí, en este barrio, en tu casa, por primera vez estoy siendo yo mismo, y no quiero renunciar a eso. María se levantó también, acercándose a la cocina para revisar las cebollas. Necesitaba mantener las manos ocupadas. La gente habla, dijo suavemente. En el barrio, en la mansión, todos tienen teorías sobre por qué viene aquí. ¿Y a ti te importa lo que digan?, preguntó él siguiéndola. María se detuvo, la cuchara de madera suspendida sobre la sartén. Me importa que esto pueda afectar su reputación, su empresa. Rodolfo se acercó, manteniendo una distancia respetuosa pero cercana. ¿Sabes por qué realmente vengo aquí?, dijo, su voz baja pero firme. Ella negó con la cabeza, aunque su corazón latía con fuerza, anticipando la respuesta. Porque aquí encuentro paz. Porque cuando estoy sentado en tu mesa, comiendo lo que preparas, escuchando tus historias, todo tiene sentido. No hay pretensiones, no hay agendas ocultas. Se puso el delantal que había traído, un gesto simple que simbolizaba mucho más que la disposición para cocinar. Entonces, ¿vamos a hacer esas empanadas o no? La tensión se disipó gradualmente mientras trabajaban juntos en la cocina. Rodolfo resultó ser sorprendentemente hábil con la masa, aunque su técnica para cerrar las empanadas necesitaba práctica. Mi abuela estaría horrorizada, rió, mostrando una empanada particularmente deforme. Ella siempre decía que la comida debe ser tan hermosa como sabrosa. La práctica hace al maestro, respondió María, demostrándole nuevamente cómo sellar los bordes. Sus dedos se rozaron brevemente, enviando una corriente eléctrica por su brazo. Mientras las empanadas se horneaban, se sentaron en la pequeña sala con 2 tazas de café, el aroma de la masa horneada llenando el ambiente, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con la lluvia que había comenzado a caer afuera. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?», dijo Rodolfo, después de un momento de silencio cómodo. María asintió, aunque su corazón dio un vuelco. «¿Por qué sigues trabajando como empleada doméstica? Eres inteligente, capaz, podrías hacer mucho más». La pregunta la tomó por sorpresa. Se tomó un momento para responder, organizando sus pensamientos. «No me avergüenzo de mi trabajo», dijo finalmente. «Cada día, cuando limpio su casa, cuando cocino, cuando ordeno, sé que estoy haciendo algo necesario y valioso. No todos los trabajos tienen que ser grandiosos para ser importantes». Rodolfo la miró con una mezcla de admiración y algo más que María no se atrevía a nombrar. «Esa es otra lección que he aprendido de ti», dijo suavemente. «No está en lo que haces, sino en cómo lo haces». El temporizador del horno sonó, rompiendo el momento. Mientras María sacaba las empanadas, Rodolfo recibió una llamada que lo hizo fruncir el ceño. «La junta directiva ha convocado una reunión de emergencia para mañana», dijo después de colgar. «Aparentemente, hay preocupaciones sobre mi comportamiento errático de las últimas semanas». María sintió que el estómago se le retorcía. «Lo siento, todo esto es mi culpa». «No», interrumpió él, firmemente. «Es hora de que algunos cambios ocurran en Castell Technologies, y tú me has dado el valor para hacerlos». María asintió, pero no pudo evitar sentir una punzada de inquietud.
Las palabras de Victoria seguían resonando en su mente, y ahora, con la junta directiva cuestionando a Rodolfo, se preguntaba si su conexión con él estaba poniendo en riesgo todo lo que había construido. Mientras lo veía preparar el relleno de las empanadas, con una torpeza encantadora, sintió una mezcla de esperanza y temor. Habían cruzado un umbral y no había vuelta atrás, pero ¿estaban preparados para las consecuencias? La sala de juntas de Castell Technologies ocupaba todo el piso 29 del edificio corporativo, y esa mañana de lunes, el cielo gris se reflejaba en los ventanales, creando una atmósfera tensa que combinaba con los rostros serios de los 12 miembros de la junta directiva. Rodolfo, sentado a la cabecera de la mesa de caoba, observaba los rostros familiares que lo rodeaban. Victoria Montero, con su impecable traje de diseñador, ocupaba un lugar prominente, sus ojos fijos en él con una mezcla de preocupación y desaprobación. La reunión había sido convocada de emergencia, y el aire estaba cargado de una tensión que amenazaba con estallar. «Hemos convocado esta reunión», comenzó Alberto Méndez, el miembro más antiguo de la Junta, ajustándose las gafas, «porque existe una preocupación creciente sobre la dirección que está tomando la empresa bajo tu nuevo estilo de liderazgo». Rodolfo mantuvo su expresión serena, aunque por dentro sentía el peso de cada palabra. «¿Podrías ser más específico, Alberto?», respondió, su voz calmada pero firme. Victoria se inclinó hacia adelante, sus labios apretados en una línea fina. «Seamos directos, Rodolfo. En las últimas semanas has cancelado reuniones importantes, has estado visitando barrios marginales y hay rumores sobre una relación inapropiada con una empleada doméstica». Rodolfo alzó una ceja, su mirada endureciéndose. «María», corrigió con calma. «Su nombre es María Sánchez y es una de las personas más honestas y trabajadoras que he conocido». «Ese es exactamente el problema», intervino otro miembro de la Junta, un hombre de mediana edad con un tono condescendiente. «Un CEO no puede permitirse este tipo de distracciones». Rodolfo se levantó lentamente, apoyando las manos sobre la mesa. «¿Distracción? ¿Así llaman a conectar con la realidad de las personas que trabajan para nosotros?» «Tu padre construyó esta empresa», comenzó Victoria, pero Rodolfo la interrumpió. «Mi padre construyó una empresa exitosa, sí», dijo, su voz ganando fuerza, «pero también creó una burbuja que nos aisló del mundo real. ¿Saben cuántos empleados tenemos en total? Conocen sus historias, sus luchas, sus sueños». El silencio que siguió fue revelador, un reconocimiento tácito de que nadie en la sala podía responder. Rodolfo sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. «Esto es un proyecto que he estado desarrollando, un programa de beneficios integral para todos nuestros empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. Incluye educación, vivienda, salud». Victoria soltó una risa sin humor. «¿Eso costaría millones?» «Millones que podemos permitirnos», respondió Rodolfo con firmeza. «El último trimestre fue el más exitoso en la historia de la empresa. ¿No creen que es hora de que ese éxito beneficie a todos los que lo hacen posible?» Alberto se quitó las gafas, limpiándolas nerviosamente. «Rodolfo, entendemos tu despertar social, pero tienes responsabilidades con los accionistas. Mi responsabilidad es con todas las personas que forman parte de esta empresa», replicó Rodolfo, su voz resonando con una convicción que hizo que varios miembros de la Junta se removieran incómodos. «Y si no pueden ver eso, entonces tal vez sea momento de replantearnos la composición de esta Junta». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «¿Nos estás amenazando?», preguntó Victoria, incrédula. «No, Victoria, les estoy mostrando el futuro. Castell Technologies puede ser más que números en una cuenta bancaria. Podemos ser un ejemplo de cómo el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes». Se dirigió hacia la pantalla de proyección y comenzó a mostrar gráficos y proyecciones. «Estos son los números. El programa se pagaría solo en 5 años, solo con el aumento en productividad y retención de personal, sin mencionar el valor de la imagen corporativa y la lealtad de los empleados». Durante las 2 horas siguientes, Rodolfo presentó su visión con una claridad y pasión que incluso sus críticos más duros
no pudieron ignorar. Al final de la reunión, la Junta había aprobado tentativamente una versión piloto del programa. Mientras los miembros de la Junta salían, Victoria se quedó atrás. «Todo esto es por ella, ¿verdad?», preguntó en voz baja. Rodolfo guardó sus documentos con calma. «Esto es por todos nosotros, Victoria. María simplemente me ayudó a ver lo que siempre estuvo frente a mis ojos. Ten cuidado, Rodolfo», advirtió ella. «Las historias de príncipes que se enamoran de cenicientas solo funcionan en los cuentos de hadas. No es una historia de amor, Victoria», respondió él, mirándola directamente. «Es una historia de despertar, y ya no hay vuelta atrás». Esa tarde, mientras conducía hacia el barrio de María, Rodolfo reflexionaba sobre los eventos del día. Su teléfono sonó con un mensaje. Era una foto de las empanadas que habían sobrado del domingo, recalentadas para el almuerzo de María. «Incluso recalentadas saben a victoria», decía el mensaje. Rodolfo sonrió, consciente de que la verdadera batalla apenas comenzaba. La transformación de Castell Technologies sería un camino largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de la dirección que quería tomar. Lo que no sabía era que sus acciones ese día habían puesto en marcha una serie de eventos que afectarían no solo el futuro de la empresa, sino también su relación con María, de maneras que ninguno de los dos podía prever. La noticia de las reformas propuestas por Rodolfo se extendió rápidamente por todos los niveles de la empresa. En la mansión, el ambiente había cambiado sutilmente. Las miradas hacia María se habían vuelto más intensas, algunas de admiración, otras de recelo. Una mañana particularmente fría de octubre, María entró sobre su carrito de limpieza un sobre blanco en su casillero del área de servicio. Dentro había un cheque por una suma considerable y una nota anónima. «Por el bien de todos, aléjate». Sus manos temblaron mientras guardaba el sobre en el bolsillo de su uniforme. El peso del papel parecía multiplicarse con cada paso que daba por los pasillos de mármol. «¿Todo bien, niña?», preguntó Carmen, notando su palidez cuando entró a la cocina. «Sí», mintió María, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada». El timbre de la puerta principal resonó, y momentos después, Roberto apareció en la cocina con expresión seria. «María, el señor Castell solicita tu presencia en el jardín». El jardín trasero de la mansión era un espacio imponente, con rosas cuidadosamente podadas y una fuente de mármol que murmuraba suavemente. Rodolfo estaba sentado en una banca de hierro forjado, con la vista perdida en el horizonte. «Buenos días, María», saludó, señalando el espacio junto a él. «¿Podrías acompañarme un momento?». María se sentó, consciente del sobre que pesaba en su bolsillo. «Algo está cambiando», comenzó Rodolfo, su voz suave pero firme. «Puedo sentirlo en las miradas, en los susurros, en la forma en que la gente reacciona ante mi presencia». «Señor», comenzó María, pero Rodolfo la corrigió automáticamente con una pequeña sonrisa. «Rodolfo, Rodolfo», continuó ella, sacando el sobre de su bolsillo. «Encontré esto hoy». Él tomó el sobre, examinó su contenido y su rostro se endureció. «¿Tienes idea de quién podría haberlo dejado?». María negó con la cabeza. «Tal vez tienen razón. Tal vez deberíamos». «¿Deberíamos qué?», interrumpió él, su voz teñida de una emoción contenida. «¿Volver a nuestros roles asignados? ¿Pretender que no hemos aprendido nada estos meses?». Se levantó, caminando hacia los rosales. Las flores de octubre resistían valientemente el frío, como un testimonio de perseverancia. «¿Sabes qué me dijo mi padre antes de morir?», continuó, acariciando un pétalo con delicadeza. «El poder no es solo un privilegio, Rodolfo, es una responsabilidad». Pasé años pensando que se refería al poder empresarial, a las decisiones de negocios, pero ahora entiendo que hablaba de algo más profundo. María lo observaba, notando cómo la luz matinal suavizaba sus facciones, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable. «La verdadera responsabilidad», prosiguió, «es usar ese poder para hacer una diferencia real en la vida de las personas. Y tú, María, me has ayudado a ver eso con claridad. Pero el costo», comenzó ella, su voz temblando ligeramente. «El costo de no hacer nada sería mucho mayor», respondió él,
volviendo a sentarse a su lado. Cada domingo, cuando estoy en tu casa, cuando veo la dignidad con la que vives, la forma en que tu comunidad se apoya mutuamente, a pesar de las dificultades, me doy cuenta de que he vivido en una burbuja de privilegios que me ha alejado de la realidad. Tomó el sobre y, con un gesto decidido, lo rompió en pedazos, que dejó caer en la fuente. No voy a permitir que el miedo o las amenazas detengan lo que hemos comenzado. El programa de beneficios es solo el principio. Tengo planes más grandes, María, planes que podrían cambiar realmente la vida de nuestros empleados y sus familias. María sintió un nudo en la garganta. La gente habla, Rodolfo. Dicen que nosotros, que nos hemos enamorado, completó él suavemente, mirándola a los ojos. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que tienen razón, pero no de la manera que piensan. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, su corazón latiendo con fuerza. Me he enamorado, sí, me he enamorado de la autenticidad, de la dignidad del trabajo honesto, de la simplicidad significativa. Me he enamorado de un mundo que siempre estuvo ahí, pero que me negué a ver. Y eso, María, es algo que nadie puede quitarnos con amenazas o dinero. El sonido de pasos acercándose los hizo separarse instintivamente. Roberto apareció en el jardín. Señor, la junta directiva solicita una reunión de emergencia. Aparentemente, hay accionistas preocupados por las nuevas políticas. Rodolfo asintió, levantándose. María, nos vemos el domingo. Ella dudó por un momento, consciente de las miradas, los susurros, el peso de las expectativas sociales. Pero algo en la determinación de Rodolfo, en la pureza de sus intenciones, le dio valor. Haré pasta casera, respondió con una pequeña sonrisa. Mientras lo veía alejarse por el sendero del jardín, María comprendió que estaban en un punto sin retorno. Las decisiones que tomaran en los próximos días no solo afectarían sus vidas, sino las de todos los que los rodeaban. Lo que no sabía era que el destino tenía preparada una prueba aún más difícil para ambos, una que pondría a prueba no solo su amistad, sino también los principios que habían llegado a defender. La sala de conferencias del Hotel Imperial bullía de actividad aquella mañana. Los principales medios de comunicación se habían congregado para lo que Castel Technologies había anunciado como una conferencia de prensa histórica. María observaba desde un rincón discreto, todavía insegura de por qué Rodolfo había insistido en que estuviera presente. Su vestido simple pero elegante, un regalo de Carmen, la hacía sentir ligeramente menos fuera de lugar entre tanto traje de diseñador. ¿Nerviosa?, preguntó Roberto, acercándose con 2 tazas de café. Para sorpresa de María, en las últimas semanas, el asistente de Rodolfo había pasado de la frialdad inicial a un respeto cauteloso. Un poco, admitió ella, aceptando el café. No entiendo qué hago aquí. Roberto ajustó sus gafas, un gesto que María había aprendido a interpretar como señal de que estaba a punto de compartir algo importante. El señor Castel dice que eres parte fundamental de lo que anunciará hoy. Antes de que María pudiera preguntar más, las luces se atenuaron. Rodolfo apareció en el podio, su figura imponente realzada por un traje gris oscuro que contrastaba con la calidez de su sonrisa. «Buenos días», comenzó, su voz clara y segura llenando la sala. «Hace 3 meses. Tuve una conversación que cambió mi vida, una conversación con alguien que me hizo ver que el verdadero éxito no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en el impacto que podemos tener en la vida de las personas». Los fotógrafos disparaban sus cámaras sin cesar mientras Rodolfo continuaba. Hoy, Castel Technologies no solo anuncia un programa de beneficios para empleados, anunciamos una transformación completa en nuestra forma de hacer negocios. Las pantallas detrás de él se iluminaron con gráficos y proyecciones. Estamos creando la Fundación Castel para el Desarrollo Comunitario. El 15% de nuestras ganancias anuales se destinará a programas de vivienda asequible, educación y desarrollo en las comunidades donde viven nuestros empleados. Un murmullo recorrió la sala. María sintió que su corazón se aceleraba al reconocer los proyectos que había discutido con Rodolfo durante sus domingos juntos. Además, continuó él, implementaremos un programa de participación accionaria para todos nuestros empleados,
desde los ejecutivos hasta el personal de mantenimiento. Creemos que cada persona que contribuye al éxito de esta empresa merece beneficiarse de él. Victoria Montero, sentada en la primera fila, se levantó abruptamente y salió de la sala. Varios accionistas la siguieron, pero Rodolfo continuó, imperturbable. Y por último, pero no menos importante, anuncio mi decisión de establecer un consejo asesor compuesto por empleados de todos los niveles de la empresa, porque las mejores ideas no siempre vienen de las salas de juntas. Sus ojos encontraron los de María en la distancia y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. A veces, las lecciones más valiosas sobre liderazgo y humanidad las aprendemos en los lugares más inesperados. La conferencia de prensa se extendió por 1 hora más, con Rodolfo respondiendo preguntas con una mezcla de firmeza y calidez que María nunca le había visto en público. Cuando todo terminó, Roberto la guió hacia una sala privada donde Rodolfo la esperaba. «¿Qué te pareció?», preguntó él, aflojando la corbata. «Es increíble», respondió ella, todavía procesando todo. «Pero los accionistas que se fueron pueden vender sus acciones si quieren», dijo él con calma. «Ya tengo inversores alineados con nuestra nueva visión, listos para comprarlas». Se acercó a la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Sabes, cuando mi padre murió, pensé que mi deber era mantener su legado exactamente como él lo había construido. Pero ahora entiendo que el verdadero legado no está en mantener las cosas iguales, sino en tener el valor de mejorarlas». María se acercó también a la ventana. Desde esa altura podía ver tanto los rascacielos del distrito financiero como los barrios más modestos en la distancia. «Rodolfo», dijo suavemente, «la gente seguirá hablando. Dirán que una empleada doméstica me cambió», completó él, volviéndose para mirarla. «Y tendrán razón, pero no de la manera que piensan. No me cambiaste con palabras o consejos, María. Me cambiaste mostrándome una forma diferente de ver el mundo, de valorar lo que realmente importa». Un golpe en la puerta los interrumpió. Era Roberto. «Señor, los periodistas solicitan más detalles sobre la fundación». Rodolfo asintió. «María, nos vemos el domingo». Ella sonrió, recordando cómo había comenzado todo. «Haré ese pastel de chocolate que tanto le gusta a Roberto». El asistente intentó mantener su expresión profesional, pero una pequeña sonrisa se escapó de sus labios. Mientras Rodolfo salía para enfrentar a la prensa, María se quedó un momento más junto a la ventana, reflexionando sobre cómo un simple domingo había desencadenado una transformación que ahora afectaría las vidas de miles de personas. Lo que no sabía era que el destino todavía tenía preparada una última sorpresa, una que pondría a prueba todo lo que habían construido. El otoño había teñido de oro y carmesí los jardines de la mansión Castel. En una fría mañana de noviembre, María encontró una nota en su casillero del área de servicio. «Te espero en el invernadero a las 10 r». El invernadero era el espacio más tranquilo de la propiedad, un santuario de cristal y hierro forjado donde cultivaba hierbas aromáticas para la cocina. María encontró a Rodolfo entre las macetas de albahaca y romero, vestido informalmente con un suéter gris y pantalones casuales. «Buenos días», saludó ella, notando la tensión en su rostro. «¿Está todo bien?». Rodolfo se volvió, sosteniendo una pequeña maceta con un rosal en miniatura. «¿Sabías que las rosas pueden florecer incluso en invierno si se les da el cuidado adecuado?». María sonrió, reconociendo su manera de abordar temas difíciles a través de metáforas. «¿Qué sucede, Rodolfo?». «La junta directiva ha convocado una asamblea extraordinaria», dijo finalmente, colocando la maceta con cuidado. «Algunos accionistas mayoritarios están preocupados por la dirección que está tomando la empresa». María sintió que su corazón se aceleraba. «¿Por los cambios que anunciaste en la conferencia de prensa?». «No solo eso», suspiró él, pasándose una mano por el cabello. «Victoria Montero ha estado investigando». María sintió un nudo en el estómago. «¿Investigando qué?». «Todo. Nuestros domingos, las visitas al barrio, las conversaciones con los empleados. Ha construido una narrativa que sugiere que estoy tomando decisiones empresariales basadas en sentimientos personales». María dio un paso atrás, su voz temblando. «Entiendo»,
Tal vez deberíamos. No, interrumpió Rodolfo, acercándose. No voy a retroceder, María. Lo que estamos haciendo es correcto. La fundación ya está ayudando a familias. El programa de beneficios está transformando vidas. Pero tu posición en la empresa, comenzó ella. Mi posición, sonrió él con ironía, es precisamente lo que me ha mantenido alejado de la realidad durante tanto tiempo. ¿Sabes qué me dijo Roberto ayer? María negó con la cabeza. Me dijo que, en 15 años trabajando conmigo, nunca me había visto tan vivo, tan auténtico. Y tiene razón. Cada domingo, sentado en tu pequeña cocina, aprendo más sobre la vida real que en todas las reuniones de directorio. El sonido de pasos acercándose los interrumpió. Carmen apareció, deteniéndose en seco al verlos. Perdón, se disculpó la cocinera, solo venía por Romero. Quédate, Carmen, dijo Rodolfo. De hecho, me alegro que estés aquí. Necesito decirles algo a ambas. Las dos mujeres intercambiaron miradas de preocupación. He tomado una decisión, continuó él. Voy a renunciar como CEO de Castle Technologies. ¿Qué? Exclamaron María y Carmen al unísono. No pueden quitarme mi posición como accionista mayoritario, explicó Rodolfo, pero puedo elegir dar un paso al costado en la dirección. Roberto está más que capacitado para tomar mi lugar. Pero la empresa es tu vida, protestó María. No, María, sonrió él suavemente. La empresa era la vida que otros eligieron para mí. Ahora quiero construir algo diferente, algo que realmente importe. Se acercó a una mesa donde había planos extendidos. La Fundación Castel necesita un director ejecutivo que se dedique a tiempo completo, que entienda realmente las necesidades de la comunidad. María miró los planos. Proyectos de vivienda social, centros comunitarios, programas educativos. Y quiero que tú seas parte de esto, María, continuó Rodolfo, no como empleada doméstica, sino como coordinadora de proyectos comunitarios. Nadie conoce mejor que tú las necesidades reales de las personas. Carmen soltó una exclamación de sorpresa, pero María permaneció en silencio, procesando la información. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente. ¿Y si Victoria tiene razón y todo esto es solo un sueño romántico? Rodolfo tomó la pequeña maceta con el rosal. ¿Ves estas rosas? Crecen porque alguien creyó que era posible hacer florecer algo hermoso en medio del invierno. A veces, María, los sueños románticos son exactamente lo que el mundo necesita. El sonido del teléfono de Rodolfo rompió el momento. Era Roberto. La junta directiva está reunida, informó después de colgar. Me esperan en 1 hora. ¿Estás seguro de esto?, preguntó María, la preocupación evidente en su voz. Por primera vez en mi vida, respondió él con una sonrisa tranquila. Estoy completamente seguro de algo. Mientras lo veía alejarse por el sendero del jardín, María comprendió que estaban al borde de un cambio fundamental. Lo que había comenzado como una simple visita dominical se había transformado en algo mucho más grande que ellos mismos. El invierno había llegado a la ciudad y con él los cambios que Rodolfo había anunciado comenzaban a materializarse. La sala principal de la antigua biblioteca municipal, ahora convertida en el primer centro comunitario de la Fundación Castel, bullía de actividad en su día de inauguración. María observaba desde un rincón mientras los vecinos del barrio exploraban las nuevas instalaciones, computadoras modernas, una biblioteca actualizada, salones para talleres y, lo más importante, un centro de capacitación laboral. Sus ojos se humedecieron al ver a doña Lupe, su vecina, aprendiendo a usar una computadora con la ayuda de un instructor paciente. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Rodolfo la sobresaltó. Vestía un suéter azul marino y pantalones casuales, tan diferente del ejecutivo que había conocido hace meses. Es más de lo que imaginé, respondió ella, observando cómo un grupo de niños descubría la sección infantil de la biblioteca. Y esto es solo el comienzo, sonrió él. Roberto está haciendo un trabajo excepcional como CEO. Las acciones de la empresa han subido desde que anunciamos el programa de beneficios. ¿Victoria debe estar furiosa?, comentó María. Sorprendentemente no, rió Rodolfo. La vi la semana pasada en una cena de negocios. Me dijo que, aunque sigue pensando que estoy loco, admira mi determinación. El bullicio de la inauguración continuaba a su alrededor.
Carmen, que había insistido en preparar bocadillos para el evento, repartía empanadas entre los asistentes. Roberto, en un raro momento de informalidad, jugaba ajedrez con un grupo de ancianos del barrio. «María», dijo Rodolfo, después de un momento de silencio, «¿podríamos hablar en privado?». La condujo hacia la pequeña oficina que habían designado para la coordinación de proyectos comunitarios. A través de la ventana, podían ver la calle donde todo había comenzado, donde su limusina había causado tanta conmoción meses atrás. «¿Recuerdas el primer domingo que vine a tu casa?», preguntó, apoyándose en el escritorio. María asintió. «El arroz con pollo. Ese día», continuó él, «me preguntaste si estaba seguro de lo que hacía, si no me arrepentiría de mezclarme con un mundo tan diferente al mío. La verdad es que ese día no estaba seguro de nada. Solo sabía que necesitaba un cambio, que me estaba ahogando en mi propia vida». Se acercó a la ventana, observando la nieve que comenzaba a caer suavemente. Pero hoy, viendo todo esto, hizo un gesto abarcando el centro comunitario. «Por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro de algo». Se volvió para mirarla directamente. «María, no soy el mismo hombre que llegó a tu puerta hace meses. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de hacer una diferencia en la vida de otros». Rodolfo comenzó a hablar, pero levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. No estoy aquí como tu antiguo jefe, ni como el director de la fundación. Estoy aquí como un hombre que ha aprendido que la felicidad puede encontrarse en una taza de café compartida, en una conversación honesta, en el simple acto de hacer algo por otros». Del bolsillo de su suéter sacó una pequeña caja. «No es un anillo», aclaró rápidamente al ver la expresión alarmada de María. «Es una llave». Abrió la caja, revelando una llave antigua de bronce. «¿Recuerdas la casa de mi abuela, la que mencioné el día que comimos empanadas?». María asintió, recordando la historia sobre la mujer que había criado sola a 3 hijos sin perder la sonrisa. «La he estado restaurando estos meses. Es más pequeña que la mansión, pero tiene un jardín donde podríamos plantar nuestras propias hierbas, como las de Carmen, y está a mitad de camino entre el distrito financiero y este barrio». «Rodolfo», susurró María, comprendiendo lo que estaba proponiendo. «No te estoy pidiendo que te cases conmigo, María. Te estoy pidiendo que me permitas construir algo nuevo contigo, algo basado en la honestidad, el respeto y el deseo compartido de hacer del mundo un lugar mejor». Las voces alegres de los niños se colaban por la ventana, mezclándose con el aroma de las empanadas de Carmen y el sonido de la música que alguien había puesto en el salón principal. «La gente hablará», dijo María suavemente. «La gente siempre habla», sonrió él. «La pregunta es, ¿nos importa?». María miró la llave en la caja, pensó en los últimos meses, en cómo un simple domingo había desencadenado una transformación que había afectado tantas vidas. Pensó en las rosas que florecían en invierno, en las empanadas compartidas, en las conversaciones honestas. «¿Sabes cocinar?», preguntó finalmente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Soy un desastre en la cocina», admitió él riendo, «pero estoy dispuesto a aprender». «Entonces», dijo ella, tomando la llave, «supongo que tendré que enseñarte». En ese momento, Carmen irrumpió en la oficina. «María, Rodolfo, los niños quieren cortar el pastel y…». Se detuvo, notando la atmósfera íntima. «Lo siento yo». «No te preocupes, Carmen», sonrió Rodolfo. «De hecho, ¿por qué no nos acompañas? Tenemos algo que anunciar». Mientras seguían a Carmen hacia el salón principal, donde la comunidad entera esperaba para celebrar, María sintió la mano de Rodolfo tomar la suya suavemente. No era un final de cuento de hadas donde la empleada doméstica se convertía en princesa. Era algo mejor, el comienzo de una historia real, construida sobre la base del respeto mutuo, el crecimiento personal y el deseo compartido de hacer una diferencia en el mundo. La limusina, que una vez había dejado a todos boquiabiertos, ahora estaba estacionada junto a autos comunes y corrientes, un símbolo de cómo 2 mundos diferentes podían encontrarse y crear algo hermoso juntos. Mientras la nieve caía suavemente sobre el barrio, María y Rodolfo se unieron a la celebración, rodeados de risas, música
y el calor de una comunidad que comenzaba a florecer. Habían enfrentado rumores, amenazas y dudas, pero al final habían encontrado algo mucho más valioso: un propósito compartido, una conexión auténtica y la promesa de un futuro donde la verdadera riqueza se medía en amor, respeto y el impacto que podían tener en los demás. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros.